Causa polémica. La reforma hacendaria presentada por el presidente Peña Nieto contempla IVA a colegiaturas, refrescos, rentas e hipotecas. Regresa AMLO. Realiza Andrés Manuel López Obrador mitin en contra de la reforma energética. Los maestros no lo dejan hacerlo en el Zócalo. Hoy tocó casetas. Maestros de la CENTE toman casetas de peaje en la México-Puebla. Los automovilistas se ahorran el pago de 100 pesos. Desconfianza. A pesar de que 2 implicados por el caso Heven recibieron auto de formal prisión, los familiares aseguran que la impunidad continúa. Viruta. Recordamos hoy al actor y cantante Marco Antonio Campos Contreras, quien junto a Capulina logró grandes éxitos cinematográficos. Muy buenas noches, bienvenidos a TVC Noticias Territorio. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta semana. Mandamos saludos a Canal 8 TV en Guadalajara y por supuesto, Enrique, muy buenas noches. Johnny, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros en este inicio de semana. Vámonos por supuesto con la nota que se generó ayer, pero ya el día de hoy está generando reacciones por todos lados. Dicen que no hay IVA a alimentos ni a medicinas, pero también los expertos aseguran que la más perjudicada será la clase media. La reforma hacendaria es de carácter social, así lo aseguró el presidente Enrique Peña Nieto este domingo durante su presentación. La reforma hacendaria es una reforma social. Con ella se propone reformar los artículos 4 y 123 de la Constitución para incluir el derecho a una pensión universal y a un seguro de desempleo para los trabajadores formales. El anuncio lo realizó en la residencia oficial de Los Pinos. Allí dijo que esta reforma no gravará alimentos ni medicinas. Además de no aplicar el IVA en alimentos y medicinas, también he propuesto que no se incremente la tasa de este impuesto y se mantenga en 16%. Sin embargo, en refrescos y gasolinas se aplicarán impuestos. Además, expuso que el gasolinazo persistirá. Se establecerán impuestos verdes que promueven el cuidado del medio ambiente, al gravar el consumo de combustibles con carbono y los plaguicidas. Añadió que esta reforma dará sustento financiero a la reforma educativa recién aprobada. La reforma hacendaria es una reforma social, porque también permitirá invertir más en la educación de nuestros niños y jóvenes. Peña Nieto afirmó que es necesario eliminar los impuestos que hacen compleja a la economía nacional. En ese sentido, la reforma propone desaparecer el impuesto empresarial a tasa única, mejor conocido como el IETU, así como el impuesto a los depósitos en efectivo, conocido como el impuesto IDE. Busca dinamizar el mercado interno, fortalecer las finanzas públicas y apoyar el empleo entre los mexicanos. Este programa propone un déficit de 0.4% del PIB en el año 2013, el que está en curso, para evitar recortes en el gasto público ante la reducción de los ingresos fiscales. Asegura que dicha reforma cumple el propósito del Pacto por México, proponiendo una nueva ley de impuestos sobre la renta. Con la reforma hacendaria se acabarán los privilegios que no tienen justificación ni razón de ser. Se reducen los 295 artículos de la ley actual a solo 186. El mandatario afirmó que la reforma hacendaria contribuirá a reducir los elevados niveles de desigualdad entre los mexicanos. Con ella pagarán más los que ganan más y también tendrán mayores beneficios quienes menos tienen. TVCN, Patricia Bello. ¿Qué le parece si vamos a ver ahora, a grosso modo, qué es lo que incluye esta propuesta de reforma hacendaria del presidente de la República? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta pasa de 30 a 32% para aquellas personas que rebasan los 500,000 pesos anuales como ingreso. Desaparecen el impuesto empresarial, la tasa única, IETU, y el impuesto a los depósitos en efectivo, IDE.
Pero los bancos van a llevar un registro de operaciones en efectivo por más de 15,000 pesos. Se aplicaría el IVA generalizado en 16 de los estados de la frontera norte. Se propone un incremento de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas. La aplicación del IVA en el pago de colegiaturas en escuelas privadas. Se pagarán impuestos cuando la compra de una vivienda rebase el costo de 1.200.000 pesos. También proponen eliminar la tasa cero en el IVA a chicles, alimentos procesados para mascotas y joyas. En el ramo de seguridad social se propone una pensión para adultos mayores de 65 años y seguro de desempleo. Precisamente sobre este particular, invitamos a nuestra amiga, ya ha estado con nosotros, la doctora Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. De entrada, en términos generales, parece que algunas de las quejas, algunas de las resistencias son, pues, en el sentido de que la clase media se vería perjudicada. Sí, efectivamente, hay varias de las medidas que afectan directamente a la clase media. Por ejemplo, ahí ustedes mencionaban en el resumen una parte que tiene que ver con el ISR, en donde se incrementa precisamente la tasa, y se está considerando un rango anual de 500,000 pesos. Propiamente en ese rango es en el que fluctúan los salarios de la clase media, y por si no fuera poco, se eliminan una serie de deducciones que precisamente benefician a esta clase. ¿Cuál sería esta la más importante, maestra? De estas deducciones. De las deducciones se habla que hay un tramo en el que se puede deducir solamente el 10% de los ingresos o 2 salarios mínimos, lo que resulte menor. Claramente, insisto, pensando en la clase media, el menor rango va a ser estos 2 salarios mínimos. Por eso es que considero que tiene una afectación directamente hacia el ingreso propiamente de las familias de clase media. Los empresarios se quejan de que en vez de que haya más número de contribuyentes, es el mismo porcentaje de gente pagando más impuestos. Exactamente. Lamentablemente la reforma fiscal pues nos ilusionó con que iba a ser una reforma integral, que iba a ser de gran calado, y realmente la manera en que está diseñada es una miscelánea fiscal muy en el estilo de lo que estábamos acostumbrados en los sexenios previos, y en donde se sigue dejando precisamente a este 60% de la población que genera riqueza en la informalidad. No hay una medida realmente que esté abordando este tema, y por lo tanto finalmente la reforma, la recaudación sigue recargándose sobre los contribuyentes cautivos, los que ya somos parte de esta base de contribuyentes. Maestra, el día de hoy ya se dieron reacciones en torno a esta propuesta de reforma. Por ejemplo, algunos dirigentes empresariales hablan de que no les gustó el hecho de que se eliminara la posibilidad de aplicar IVA a alimentos y medicinas. Bueno, ese es un tema que ha sido controversial. Ya hace bastantes años en que se ha estado conversando. Sí tiene un efecto regresivo en las clases menos favorecidas. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de que los recursos obtenidos a través de esta recaudación adicional, vamos a decir así, en medicinas y alimentos, pudiera regresarse a través de programas específicos a las familias de menos ingresos. Por otro lado, también es posible en el diseño privilegiar una canasta de alimentos y medicinas que no tendrían que estar sujetos a esto. Es decir, hay una serie de combinaciones que puede ser favorable. Es una reforma de gran calado, de gran trascendencia, sobre todo para ayudar a las clases más bajas, más necesitadas, para que crezcan. No me parece así. Lo que yo observo es que la propuesta que está haciendo el Ejecutivo realmente deja en términos generales muy parecida la situación a lo que hemos estado viviendo. En el mismo documento se reconoce que hay un incremento por
los cambios realizados de alrededor de un 5% del presupuesto que se está proponiendo. Es decir, el detrimento me parece que puede ser mayor por la disminución del ingreso específicamente en la clase media, vía su consumo, vía la tasa más alta en el ISR, vía el impuesto que se o que se está sugiriendo hacia las colegiaturas, vía la cancelación de oportunidades de deducción como se tenían anteriormente. Maestra, grabar con un 16% de IVA al arrendamiento de bienes inmuebles o a las operaciones hipotecarias inhibiría la compra-venta de inmuebles y además llevaría a la informalidad la renta de casas, por ejemplo, para habitación. Exactamente, a mí me parece que estas medidas, lejos de incentivar que se agreguen nuevos contribuyentes, específicamente este concepto que menciona, pues lo desalienta. Hoy por hoy, si nosotros revisamos el mapa en la Ciudad de México, es una vivienda de 1.200.000, es un departamento no nuevo, usualmente construido alrededor de los años 70, con dimensiones comunes, no grandes espacios, y eso francamente creo que es un desaliento hacia esta actividad. ¿Desaparecer el IETU y el IDE? Bueno, allí hay, obviamente, como en todas las cosas, posiciones encontradas. Específicamente en el IDE se piensa que ese era un impuesto único al que la informalidad tendría que sujetarse, toda vez que está gravando precisamente depósitos en efectivo. Sin embargo, realmente si nosotros observamos el manejo de efectivo en esta economía, podemos darnos cuenta que gran parte del comercio, gran parte de la informalidad sigue trabajando en efectivo. Es decir, estas medidas, lejos de favorecer que se incorporen al sistema financiero, que hagan uso de los instrumentos formales, lo desalienta, estimula más el uso de efectivo, que prácticamente es una costumbre en nuestra economía. Los comerciantes medianos y pequeños favorecen mucho este comercio y lejos de, insisto, de incentivar tanto la incorporación a la formalidad como al sistema financiero y sus ventajas, porque también hay que decirlo, ser parte de los usuarios del mercado financiero favorece también a estas clases, a los comerciantes en general, pues para que se puedan capitalizar en muchas ocasiones. Se hablaba, Maestra, perdón, adelante. Se hablaba del IDE como una medida para evitar el lavado de dinero. ¿Esto es un contrasentido? A mí me parece que es un reconocimiento de que francamente el IDE no estaba dando el resultado en esa línea. Si el objetivo es el lavado de dinero, tendría que complementarse con muchas otras medidas. A nivel internacional existe incluso instituciones que han diseñado programas que tienen, nada más para mencionarlo, más de 50 pasos para precisamente evitar el lavado de dinero, y francamente un impuesto como este pues es insuficiente en ese sentido. Maestra, por último, por cuestión de tiempo, este es un tema largo, un tema que nos llevaría todo un programa, pero ¿quedan claras cuáles son las reducciones de beneficios para las grandes empresas en materia impositiva? Bueno, allí la medida más importante en ese sentido es la cancelación de la consolidación fiscal. ¿En qué consiste? Dicho de manera simple, esta consolidación le permite a las empresas que son parte de un grupo estar tributando como grupo. Es decir, que si una parte del grupo tiene utilidades y otra tiene pérdidas, se genera un efecto neto precisamente para compensar una con la otra. Con la eliminación de esta medida, lo que se hace o lo que se está pretendiendo es que cada empresa contribuya de acuerdo a su estado de resultados y pues que no haya la ventaja de la consolidación.
Muy bien. Pues maestra, doctora, le agradecemos mucho que haya venido a platicarnos sobre este tema, que es el tema de hoy y que todavía está sujeto a pasar al Poder Legislativo. Es la maestra Leticia Armenta Fraire, directora del Centro de Análisis Económico del TEC de Monterrey, en su campus Ciudad de México. Muchas gracias, maestra. Gracias. Al contrario, gracias. Y en el Senado de la República, los priistas cierran fila en torno a la iniciativa de reforma hacendaria que envió al Congreso de la Unión el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Además, rechazan que exista un acuerdo para aprobar la reforma energética a cambio de la iniciativa de reforma hacendaria, como advirtieron los perredistas. En tanto, los panistas de Baja California advierten que votarán en contra porque no les gustan algunas medidas, entre estas la homologación del IVA para las entidades de la frontera. Queremos nosotros conocer los detalles de la negociación y de verdad no suponer que todos los rostros que ayer se reunieron en Los Pinos hayan acordado la reforma energética a cambio de esta reforma fiscal con esos términos en los que hay que reconocer cosas, pero hay que evaluarlas bien. Por eso una declaración ahorita celebrándola, aplaudiéndola, es muy pronta. Yo creo que es una reforma de avanzada, una reforma completamente social y no hay que adelantar juicios. ¿Se está pactando que se pueda aprobar la reforma fiscal por la indemnización? No va a haber ningún pacto de se aprueba una por la otra. Vamos a aprobar lo que más le convenga al país. En una democracia todo el mundo dará su punto de vista, ¿no? Y es evidente que hay sensibilidad sobre la clase media en el tema del IVA con respecto a la educación. Es un tema de una reforma hacendaria, tiene que ver con el ingreso, con el egreso y con la deuda. Me parece que los tres rubros están, y hay que ver integralidad. ¿Qué significa? Hay un mandato concreto sobre la disminución en el gasto, que es importante, y generar estándares internacionales, que aquí también nos corresponde el tema de transparencia y anticorrupción. Nuestro abierto rechazo a esa búsqueda de homologación del IVA en la frontera, por lo cual habremos de votar en sentido negativo. Sin menoscabo de entonces empezar a señalar que esto significa un fuerte golpe a la economía de los mexicanos residentes en la frontera. Y si bien nosotros somos oriundos del norte, es probable que de igual manera vaya a resultar en la frontera sur. Bueno, y ante esta iniciativa, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, advierte que diputados y senadores panistas no van a permitir que se aplique IVA a colegiaturas, rentas e hipotecas. También se mostró en contra del incremento del 11 al 16% del IVA en los estados de la frontera norte. Dijo que esta iniciativa debe revisarse con seriedad debido a que algunos impuestos afectarán a las clases medias y a las clases populares. Sin embargo, se manifestó a favor de la pensión para adultos mayores de 65 años, así como del seguro de desempleo. Y una de las compañías más poderosas del mundo, de Coca-Cola Company, mostró su inconformidad ante esta reforma. A través de un boletín dijo que la propuesta, que contempla un impuesto especial de $1 por litro a las bebidas azucaradas como una medida para combatir la obesidad, es discriminatoria e incompatible con una política fiscal. Aclara que la gente también consume calorías de otros alimentos y un impuesto sobre un producto en específico no resolverá el problema del sobrepeso. La propuesta todavía tiene que ser aprobada por el Congreso mexicano y promulgada por el Ejecutivo para entrar en vigor hasta el 2014. Por cierto, México es considerado un país con mayores consumidores de refrescos en el mundo. Dentro de la agenda de actividades que tienen los integrantes de la CENTE, aquí en el Valle de México, el día de hoy visitaron la caseta de peaje en la autopista México-Puebla. Se calculan pérdidas por $1,5 millones de pesos. Ahora le tocó a las casetas de peaje ser tomadas por maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores en la Educación.
Por más de 6 horas, los maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación tomaron la caseta México-Puebla para que el gobierno federal cumpla sus demandas y vete la ley educativa. Alrededor de 800 profesores de la sección 22 de Oaxaca se asentaron a lo largo de la caseta. La actividad del día de hoy se refiere al dejar libre el paso de las casetas de peaje, una actividad que acordó la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en el sentido de seguir exigiendo al gobierno federal, al poder legislativo, el hecho de que nos atienda en razón a las propuestas que hicimos respecto de las leyes reglamentarias y sobre todo de la que ellos llaman reforma educativa. Insisten que el gobierno federal, particularmente el presidente de la República, los reciba para retomar el diálogo. Y precisamente lo hacemos porque nosotros lo vemos como una traición de los legisladores, puesto que nosotros hicimos 10 foros nacionales para llevar a cabo una verdadera reforma. Nosotros sí queremos una verdadera reforma, una evaluación verdadera. Nosotros hablamos de evaluación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, en donde se esté evaluando todas las partes que tienen que ver con el proceso educativo. De las pérdidas económicas que trajo este plantón es de más de 1,5 millones de pesos, aunque autoridades de Capufe no nos quiso proporcionar esta información. Según nuestros cálculos en el periodo del plantón, la entrada y salida de vehículos de esta caseta es de 40 automóviles por minuto, por lo que en una hora pasaron 2.400 automóviles. Esto quiere decir que durante 6 horas que duró el plantón, pasaron 14.400 vehículos, por lo que Capufe perdió 1.440.000 pesos de esta protesta. Las otras dos, que son la caseta de Tlalpan y la de Querétaro, me parece que están ahí concentrados otros contingentes. No tenemos conocimiento de cuánta gente está por allá, pero... Sin embargo, los maestros disidentes no llegaron a la caseta de la salida a Cuernavaca. Los policías federales y capitalina estaban listas para vigilar el lugar. El próximo miércoles, la CENTE llamó a todos los sindicatos y ciudadanía en general a unirse a la marcha de huelga nacional que será por la avenida Paseo de la Reforma. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Comienza el jaloneo por el Zócalo capitalino. A unos días de celebrar el 203 aniversario de la independencia de México, la sección 22 de Oaxaca de la CENTE permanecerá en el Zócalo capitalino hasta que el gobierno federal cumpla sus demandas. De lo contrario, no se moverán del centro histórico de la Ciudad de México. Están exigiendo tener una reunión con el presidente Peña Nieto. En tanto no haya alguna respuesta por parte de las autoridades federales, del Poder Legislativo, del propio presidente de la República, nosotros tenemos como consigna mantenernos en el centro del país, la Plaza de la Constitución, o el Zócalo capitalino como se le llama, pues ha sido nuestro espacio y consideramos que es un espacio de todos los mexicanos. Nosotros llegamos y nos instalamos en plantón representativo de la CENTE y ahí nos vamos a mantener. Todo también depende de la negociación, del llamado que nos hagan las autoridades. Pese al plantón que tienen los maestros disidentes de la CENTE, el secretario de la Defensa Nacional, atención, Salvador Cienfuegos Cepeda, en su cuenta de Twitter, está invitando a los ciudadanos para convivir con sus Fuerzas Armadas. En el primer mensaje cita: cada día nos preparamos para garantizar tu seguridad y la de tu familia. Convive con nosotros este 16 de septiembre, te esperamos. Más tarde apunta: tu apoyo y confianza nos impulsa a ser mejores cada día. Disfruta con tu familia del desfile militar y parada aérea este 16 de septiembre. Y el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, aclaró que ningún profesor en activo perderá su plaza por la actual ley educativa, ya que dijo no es el objetivo ni la forma de mejorar la educación. Ningún profesor va a perder, de los que están en activo, su plaza. Todo lo demás que se dice alrededor son una parte de confusión. Ningún profesor, por la ley actual, por la ley recién votada, va a perder su plaza, porque ese no es el objetivo ni es la forma de mejorar la educación. Sencillamente, los estados tendremos la obligación de evaluar a nuestros maestros. Quien no tenga los óptimos va a tener un proceso de acompañamiento de 2 evaluaciones más en su caso para que pueda tener ese óptimo. En el remoto caso que no lo logre, y yo digo remoto en Coahuila porque tenemos muy buenos maestros y muy buenas maestras, ese profesor tendrá una plaza ya no frente a grupo, pero aprovecharemos su experiencia
en otra rama de la educación, administrativa, de acompañamiento. Es una inversión que ya se hizo en su formación y es una experiencia que tiene. Entonces nadie, a partir de esta ley, va a perder su plaza de los maestros que estén en activo. Si no se presentan las evaluaciones, pues sí la va a perder. Pero eso no es por esta ley, esto es por una desobediencia a su empleador, que ya está ahora mismo en la Ley Federal del Trabajo. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández. Más de 80,000 maestros de Chiapas marcharon por calles de Tuxtla Gutiérrez en protesta contra la ley del servicio profesional docente. Un contingente de más de 80,000 maestros marcharon en la principal arteria de Tuxtla Gutiérrez. Partieron de la Diana Cazadora a unos 5,000 y de la entrada a Tuxtla Gutiérrez por el lado poniente en La Pochota se concentraron docentes de varias regiones de Chiapas para pronunciarse contra la ley del servicio profesional docente. La marcha abarcaba unos 6 kilómetros de maestros y por 5 horas se escuchaban consignas contra autoridades educativas y de invitación a los padres de familia. ¡Aquí, allá, la lucha seguirá! Desde el pasado miércoles no se había movilizado un contingente tan amplio como el de este domingo, donde se sumaron maestros de las secciones 7 y 40, normalistas, asociaciones campesinas, padres de familia, solo por citar a algunos, en lo que se considera la megamarcha más numerosa del magisterio chiapaneco. La CENTE inició el paro indefinido de labores el pasado 28 de agosto en los 122 municipios del estado, con la advertencia de no regresar a las aulas en tanto no se dé marcha atrás a dichas reformas. Claudia Lobatón, Mega Noticias. Autoridades de educación en Oaxaca indicaron que los profesores que no se incorporen a sus actividades no van a recibir su salario. Luego de la determinación de la sección 22 del CENTE de prorrogar por cuarta semana consecutiva la suspensión de labores en las más de 13,000 escuelas que imparten enseñanza, el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Iturri María Bolaños Cacho, dijo que los maestros esta semana se la van a llevar con reuniones ante la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública e ISSSTE. Además tienen programada una movilización el próximo miércoles por las reuniones con el gobierno federal. Por lo pronto, la segunda quincena de agosto que ya venció, no se les ha pagado a los profesores, y si siguen en el tenor de no llegar y presentarse a dar clases, no se les pagará la primera quincena de septiembre, advirtió el funcionario estatal. Bolaños Cacho refirió que si no reinician el ciclo escolar y no presentan un plan o proyecto de cómo recuperar el tiempo perdido, no se va a pagar los salarios. Y es que dijo que dentro del plan que ha propuesto el magisterio para recuperar el tiempo perdido es de 30 o 15 minutos diarios, tiempo que considera el IEPO es un poco flojo. El instituto planteará al magisterio iniciar el ciclo escolar desde cero, es decir, correr el calendario las semanas que se hayan perdido para que sea completo. Que inicien desde cero para impartir los 200 días del calendario, aunque se pasen semanas del ciclo lectivo 2013-2014. Mega Noticias, Mario Barajas. En Zacatecas, médicos y maestros se han manifestado durante el tercer informe del gobernador Miguel Alonso Reyes. Como represión calificaron médicos, enfermeros, personal administrativo de salud y maestros la reacción policíaca ante la manifestación en el marco del mensaje político por el tercer informe administrativo del gobernador de Zacatecas. Evidentemente la manifestación obedece al contexto nacional que estamos pronunciándonos en contra de la reforma educativa. Las autoridades defendieron el uso de la fuerza pública con el argumento de liberar la principal vía de comunicación de la entidad, una carretera federal que comunica el centro con el norte del país. Trataron ahí de obstruir durante unos minutos la principal vía de salida de la ciudad de Zacatecas, pero sin violencia, con nuestros elementos policíacos los hemos tratado de hacer a un lado, nada más evitar que impidan que circule de manera adecuada los vehículos. No es represión. Este estado se ha caracterizado por ser un estado represivo, no permite que haya
ninguna manifestación, ni menos en este tipo de eventos, donde es una fiesta del PRI, más que un informe al pueblo de Zacatecas. Las autoridades aseguran que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se han desplazado al interior de la República con la finalidad de incitar a la violencia a los maestros locales. Sí, tenemos aquí gente de Michoacán y de Guerrero que vinieron a incitar a los maestros locales a que se manifestaran. Traen ahí una manifestación nacional. Aquellos que la descalifican son aquellos que ven afectados sus intereses, que ven reducidos sus cotos de poder, y es aquellas personas a las que no les gustan. Esta expresión la traen una amplia minoría, que es lo que hoy vimos reflejado aquí enfrente, y que bueno, buscan espacios para jalar el foco, la atención. Los trabajadores de salud que se sumaron a la manifestación piden un salario digno y mejores condiciones laborales en el Hospital General, uno de los más modernos del país, pero con falta de personal. La Dirección de Comunicación Social replegó a los medios de comunicación para evadir cuestionamientos al gobernador, quien guardó silencio ante la reacción policíaca. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Y en Veracruz continúan las manifestaciones de profesores contra la reforma educativa. Como siempre, los afectados son los estudiantes. Inicia otra semana sin clases para miles de estudiantes en la zona centro del estado de Veracruz. Las manifestaciones de los profesores hacia la reforma educativa no se han detenido y a través de distintas maneras expresan su rechazo hacia lo que consideran una reforma lesiva para sus intereses laborales. Otra semana sin clases, las aulas están vacías y solo se ha anunciado el paro de labores por tiempo indefinido. Mientras tanto, las dirigencias nacionales de las organizaciones sindicales mantienen el diálogo con las autoridades competentes para culminar con este conflicto que afecta a millones de estudiantes en distintos niveles escolares de todo el país. En Córdoba y la región, las manifestaciones y protestas continúan. Se ha cumplido una semana sin clases y desde el pasado viernes, el Parque 21 de Mayo se ha convertido en el cuartel de algunos profesores que incluso colocaron lonas, casas de campaña, mesas, sillas y hasta baños para permanecer hasta que se logra un acuerdo satisfactorio para los integrantes del magisterio. Autoridades educativas han señalado que no hay fecha para reanudar el ciclo escolar 2013-2014. Lo cierto es que hay inconformidades por parte de los maestros hacia la reforma educativa y por otro lado, los padres de familia en contra de la suspensión de labores porque finalmente se afecta la enseñanza de los alumnos. Visión Noticias, Daniela García Guerrero. Y también en Colima los docentes se manifiestan en contra de esta reforma. ¡Urgente! ¡Evaluación al presidente! Pocos pero decididos, así salieron a las calles del centro histórico un grupo de maestros que marcharon hasta Palacio de Gobierno gritando consignas en contra de la reforma educativa, con pancartas en las que se leía por dignidad y en defensa de los derechos laborales y no estamos dejando de enseñar, sino enseñando a luchar. Los docentes consideraron que la nueva ley de educación es punitiva, es decir, un castigo. ¿Por qué nos castigan supuestamente por no saber dar clases? Eso no es cierto. ¿Quién hace planes y programas? El sistema. ¿Quién hace los libros de apoyo? El sistema. ¿Quién prepara las normales? El sistema. Hoy nos echan la culpa de que el maestro es culpable. Son 4 elementos. El maestro, planes y programas, materias de apoyo e infraestructura. Los manifestantes, quienes como parte de su protesta suspendieron labores el miércoles 4 de septiembre en las escuelas Tierra y Libertad y Cofradía de Morelos en Tecomán y en la Óscar Vicente Núñez en Villa de Álvarez, explicaron que son pocos los maestros que dan la cara para expresar su inconformidad, pero son muchos los que apoyan el movimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que la SEP y el sindicato, con Guillermo Rangel, que está llamando la atención a los maestros para descontarles el día a los que paramos. O sea, el movimiento es de mucha gente. Aclararon que no pretenden lastimar la educación suspendiendo clases. Berta Munguía, Mega Noticias. Y este domingo en la Ciudad de México, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador realizó un mitin en contra de la reforma energética propuesta por el gobierno federal. López Obrador insistió en realizar una movilización ciudadana pacífica contra lo que llama la privatización de petróleos mexicanos. Destacó que la estrategia completa para frenar la reforma energética la dará a conocer el próximo 22 de septiembre en una mega marcha nacional. Van ellos a saquear y a terminar de destruir la empresa nacional. Por eso no podemos descartar la participación de todos los ciudadanos, de todas las clases sociales, porque este golpe es contra México,
es contra la mayoría del pueblo de México. Vámonos ahora, si le parece, con la pregunta de esta noche, que claro, tiene que ver con la reforma o la propuesta de reforma que hace el presidente Peña Nieto. Usted la ve en su pantalla. ¿Qué le parece la propuesta del presidente de gravar con 16% las colegiaturas en escuelas privadas? Fabiola Hernández, pobres padres que no se van a dar abasto. Si se aplica en este momento, muchos no van a tener para seguir pagando, sacarán a los chamacos y a dónde los van a inscribir. Carlita, otro golpe a las familias que hacen un esfuerzo por pagar una mejor escuela a sus hijos, mejor lo ponen entre comillas. Alexandra Villavicencio, una reverenda tontería si no usas la educación que da el Estado y que ya pagas con tus impuestos, no tienen por qué cobrarte más que por el servicio con lo que ya da los colegios. Además, habrá migración masiva de alumnos a escuelas públicas, las cuales de por sí ya están saturadas. Dice Norma María Morales, creo que las personas que pagan una educación particular es porque quieren que sus hijos tengan una educación de calidad. Con esto no quiero decir que sus recursos económicos sean holgados. Conozco personas que pagan una colegiatura sacrificando otras cosas. No es justo a pesar de que mi hijo estudia el bachillerato en escuela pública. No me gustaría que me ahogaran con un impuesto más. Gina Morris, mientras el Estado no pueda garantizar la educación de todos los mexicanos, desde preescolar hasta la universidad, no debería ni de mencionar el tema. Debería de darles pena. Además de no poder educar a todos los mexicanos, nos cobran por educarnos solos. Rocío Anguiano, pues sí, estoy de acuerdo. Así como se graba el salario conforme a las percepciones, que sea el impuesto según el monto de la colegiatura, porque no todos pagan lo mismo. Pero primero que no se expliquen con peras y manzanas en qué se lo gastarán. Gustavo Leduc, no tienen llenadera, cada día todo más caro, mejor que aumenten los sueldos. Claudia, ¿y por qué no mejor descontar ese 16% a los maestros faltistas? En una escuela privada, si el maestro falta, le descuentan. Sergio David, ¿y por qué no aumentan los sueldos? Me pregunto yo, pero esos bonos, privilegios fiscales, viáticos a diputados y senadores, presidencia y demás servidores de secretarías, ¿ahí por qué carajos no se cobra el IVA y se recauda con la misma voracidad que se carga el alcohol, la gasolina y demás insumos que son vitales para nosotros? La verdad es que me tienen harto estos pseudotecnócratas, muertos de hambre, pero todo tiene un límite. Elvia Laura, estoy totalmente de acuerdo. Pero muchas gracias. Por cuestión de tiempo nos quedamos con las ganas de leer todas, que son muchísimas y que agradecemos como todas las noches. Y antes del corte veamos cómo este joven salva a su equipo de fútbol de la derrota. Vea usted nada más, estamos hablando de la Serie D del fútbol brasileño. Vea usted ahí, es el aguador el que la hace de portero, ya que el portero, el titular, ya había sido batido. Vea usted acá por el área grande, ya después se acerca ahí, pero el aguador salva 2 veces a su equipo, tal vez mejor que el portero. De pronto el masajista es el que, pues se hace ahí el aparecido, un gran guardameta. Vamos a verlo de nuevo. El portero aquí se vence, vea usted. Ya, está en el suelo. Se vence, pero ¿qué tal el aguador? Rechazando los disparos y después tiene que salir corriendo con todas sus chivas, pero eso sí, qué manera de correr, hasta que encuentra una puerta y se les escapa a quienes lo querían realmente linchar. Al regresar aparecen las Ladies Estadio Azteca. Además, el problema en Siria, peligro latente. Gracias por seguir con nosotros en TVC Noticias Territorio. ¿Recuerdan las elecciones tan controvertidas del 2006? El IFE va a terminar con esta historia. Y es que finalmente serán destruidas las boletas de aquella elección y con ello concluye pues el deseo, la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador y los suyos pudieran volver al conteo del voto por voto, casilla por casilla. El voto por voto y casilla por casilla que pregonaban los sanloístas en 2006, ahora sí es parte de la historia. Y es que hoy arrancó el proceso de destrucción del material electoral de esa elección presidencial. Uno a uno comenzaron a abrirse los miles de paquetes. $130,482 paquetes electorales que contienen los expedientes de las elecciones federales celebradas el 2 de julio de 2006. Estaban resguardados desde hace 6 años en las 32 entidades del país y desde hace 6 meses en una bodega nacional en el Estado de México. La destrucción ocurre tras 7 años de litigio en el que intervinieron instancias nacionales e internacionales. Esto es
distrito por distrito, ahora no voto por voto y casilla por casilla, sino distrito por distrito, para obtener paquete por paquete de los 3.623 seleccionados en la muestra del pasado viernes. Por las más de 1.500 toneladas de papel y plástico, el IFE obtendrá 3,5 millones de pesos. Se van a reciclar. O sea, ustedes lo que van a ver ahora aquí es, por un lado, la separación de lo que es el papel, de lo que es otro tipo de material, plástico, metal, que vienen en los paquetes electorales, y todo lo que es el papel lo va a comprar una empresa, quien se dedica al reciclaje del material, ¿no? Lo va a comprar en alrededor de 3.5 millones de pesos. Todo deberá quedar destruido antes de la primera semana de octubre. El resguardo de este material, donde participó el Ejército y la Marina, costó al IFE 137 millones de pesos. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y en otro caso más de prepotencia en nuestro país, durante el partido eliminatorio mundialista entre México y Honduras el pasado viernes, surgieron las llamadas Ladies del Azteca. Ahí las tiene usted a cuadro. Se trata de dos mujeres rubias que están protagonizando justo esta discusión con un grupo de aficionados, este jaloneo, a quienes lanzaron insultos. Ellas, todas unas damas, le aventaron cerveza, manotazos al que se le cruzó. Y minutos después, una de ellas lanza lo que parece ser gas pimienta. Vean ahí tiene cuando avienta este gas pimienta. Obviamente motiva a que la gente empiece a salir corriendo del palco, con molestias en los ojos y en vías respiratorias. El video fue grabado por un comentarista deportivo de ESPN. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal informó que 2 de los implicados en el caso del Bar Heaven recibieron auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado. Se trata de José de Jesús Carmona Aiza, de 32 años, y Ricardo Antonio Méndez Muñoz, de 29 años, conocido como La Mosca. A estas personas se les sigue un juicio por la desaparición de 12 jóvenes en la zona rosa el pasado 26 de mayo y se encuentran recluidos en Santa Marta, Catitla. Tanto el Ministerio Público y la Defensa tienen hasta el 27 de septiembre para ofrecer sus pruebas sobre este caso. En Zapopan, Jalisco, una familia fue asesinada en su domicilio y entre las víctimas se hallan 3 menores de edad. Con el reporte de una mujer inconsciente al interior de una casa, comenzó la historia de un multihomicidio ocurrido este domingo. Fue al filo de las 10:30 de la mañana cuando policías municipales arribaron a la casa marcada con el número 6 de la calle privada 12 de octubre, en la colonia San Juan de Ocotán, perteneciente al municipio de Zapopan. Los uniformados rápidamente llamaron a paramédicos del municipio y confirmaron la primer muerte de 4 más, pues en el domicilio se encontraban ya sin vida 3 menores de edad y un adulto. Tenemos a la vista una femenina que yacía en el interior del domicilio, a la vista por los cristales del pórtico principal. Sobre están los servicios médicos y bueno, en lo subsecuente a la atención de la misma se detectan los delitos. Los cuerpos corresponden a una pareja identificada como Simplicio Hernández, de 38 años, y Antonieta Hernández, de 32. Además, sus 2 hijos, Víctor Hernández, de 16 años, y Héctor Hernández, de 14, y un joven amigo de los menores, Gerson Velázquez Linares, de 15 años. Las 5 personas habrían sido atacadas con un arma blanca en el cuello. De los causantes, se sabe de al menos 6 sujetos quienes abandonaron la casa a bordo de una camioneta tipo Lobo doble cabina en color verde. Dicho vehículo, perteneciente a la familia. Personal del área de homicidios arribó al lugar, al igual que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes después de más de 5 horas de trabajo, extrajeron los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro de la ciudad. Hasta el momento, solo se presume que del móvil de este homicidio sea el robo, todo esto por el faltante del vehículo. Sin embargo, la Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones. Con las imágenes de Daniel Sánchez y la información de Diego García, Central Noticias.
Vamos ahora con una buena noticia y es que finalmente la Bolsa Mexicana de Valores gana, en esta ocasión lo hace 2.6%. El dólar se vendió en 13 pesos con 39 centavos. Esto es Economía y Finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana a la alza, al ganar 2.60%, su mejor avance en casi 2 años. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 40.953.85 unidades, un incremento de 1.038 puntos. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 39 centavos y se compró en 12,62. El euro se vendió en 17 pesos con 76 centavos y se compró en 16,73. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en $103. Lo mejor de todo, lo mejor de este lunes es que comenzó ya la NFL, de hecho ahora tenemos 2 partidos. Con nosotros Leonardo Villalpando con los deportes. Leo, bienvenido. Muchísimas gracias, Enrique. La verdad es que ya muchos estaban saboreando este inicio de la semana 1 en la NFL y lo que bien se esperaba en cuanto al fútbol americano, también en el fútbol soccer se esperaban buenas cosas, aunque no fue así para la selección mexicana. En el Estadio Azteca otra vez llegó el aztecazo y para muchos este dolió más, a pesar de que al minuto 6 comenzaba la selección mexicana con una esperanza amplia con esta anotación de Oribe Peralta ante la buena jugada y la combinación de errores. Otra vez llegaría el error de Corona y después llegaría la anotación de Honduras para el empate al 63. Apenas habían pasado 6 minutos que habían realizado el primer cambio y después apenas 2 minutos. Después de haber conseguido el empate, habrían tenido el 2-1 y esa era la cara del Chepo de la Torre, que por la madrugada sería destituido y después llegaría en su lugar Luis Fernando Tena. Esas son imágenes en los Estados Unidos en donde ya está el equipo de la selección mexicana para enfrentar al equipo de las Barras y las Estrellas. Si no consigue la victoria y se puede combinar con un empate o victoria de Panamá, estaría muy complicado ya de entrar de manera directa a la Copa del Mundo y empezar a hacer changuitos para pensar en el repechaje, ese cuarto lugar, y están enfrentando a Nueva Zelanda en el último de los enfrentamientos para pensar en algo en Brasil 2014 en la Liga MX. Con este tanto, el América estaría venciendo al conjunto del Monterrey. Cruz Azul con Allison, el arquero, en su presentación dentro de la Liga MX con esta tajada en el último minuto. De hecho, en la última jugada estaría consiguiendo la victoria para Cruz Azul, 2-1 sobre el conjunto de Toluca. Y para males el de Morelia, que tuvo 2 penales y los 2 los paró Josgar para el empate entre Morelia y el Atlante. De esta manera el América sigue siendo el líder del torneo hasta estos momentos. Y ya comenzó, lo decíamos, la semana 1 de la NFL y en uno de los mejores partidos, Green Bay y el conjunto de los 49 de San Francisco estarían cayendo de manera estrepitosa. Después Denver con 7 pases de anotación iniciaría esta semana 1 enfrentando a los Ravens y más adelante por fin los Vaqueros de Dallas comenzaron de buena manera al vencer a los Gigantes prácticamente en los últimos minutos y con esto empezar con ese 36-31 en la victoria que tuvieron en la semana 1 en el USA Open. Tuvieron grandes partidos Rafael Nadal, que el día de hoy venció a Novak Djokovic después de ir abajo por 2 parciales y después tuvo que venir atrás para llevarse el de Manacor esa victoria. Hay que recordar, estuvo 7 meses fuera por lesión y después regresaría. Y la Williams también se congratularía como la monarca del tenis al llevarse el USA Open. Y así se festeja cuando se consigue de manera consecutiva. Estas son las imágenes después de haber conseguido Tokio, el quedarse con los Juegos Olímpicos para el 2020. Quedó fuera Estambul, quedó fuera Madrid después de las votaciones en donde también se estará buscando un nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional ante la salida de Jack Roche después de ya una década de estar al frente. Y con esto Tokio tendrá que hacer una fuerte inversión. Se esperan más de 30 mil millones de dólares de tener algunas ganancias y sobre todo una inversión de 500 millones para hacerlas limpias por aquellas situaciones nucleares que se viven allá en Tokio. Así es que así se está manteniendo la situación en cuanto a los Juegos Olímpicos y el baloncesto estará en el Mundial. Después de casi 40 años en el básquetbol estarán teniendo ya una participación en el Mundial. Consiguieron su boleto y lo que son las cosas, Enrique, en 1974
el Mundial de Básquetbol lo tuvo México y no estuvo en el fútbol. Hoy parece igual para el 2014. Ya ni le hagas, ya ni digas. Muchas gracias, Leo. Hasta luego. En la Liga Mayor acá en México, los Pumas de la Universidad Nacional le ganan a Chapingo allá en su casa, le meten más de 60 puntos. Pero bueno, vámonos ahora, si le parece, con el recorrido internacional para usted. Al menos 43 personas murieron y otras 40 resultaron heridas al accidentarse un autobús sobrecargado de pasajeros. Habían salido muy temprano desde San Martín, Jilotepeque, rumbo a la capital guatemalteca, pero se precipitó 75 metros en línea recta a un barranco. La mayoría de las víctimas son indígenas que se dirigían a vender diversos productos. Al menos 2 personas murieron y 34 resultaron heridas, entre ellas 28 menores, en una explosión en las inmediaciones de un colegio en la ciudad de Guilin. Testigos declararon haber visto cómo un triciclo motorizado, de uso frecuente en China para transportar mercancías, se prendía en llamas mientras pasaba cerca de la escuela y explotaba. 2 tripulantes murieron cuando un avión que estaba por aterrizar en la ciudad de Viña del Mar cayó en un terreno boscoso cercano al aeródromo, por causas que se investigan. El aparato, un Dornier 228, había despegado desde la región de Coquimbo para recoger en Viña del Mar a un grupo de mineros. La aeronave cayó tras tocar, aparentemente, unos cables eléctricos y la copa de los árboles del lugar. 11 personas murieron y 15 resultaron heridas tras el ataque a una tienda de licores perpetrado por un grupo de hombres armados en la localidad de San José, Nacahuil. Algunas de las víctimas fueron encontradas muertas en los baños de la cantina y en calles cercanas. Nadie ha sido arrestado y la policía guatemalteca investiga la posible participación de bandas criminales que operan en el país o maras. Rawan, una niña de 8 años de la ciudad de Hard, falleció en su noche de bodas por las lesiones internas producidas por su marido de 40 años. La menor sufrió lesiones genitales y una hemorragia interna. El caso ha conmocionado a la región, donde llaman a castigar al marido y a la familia de la víctima por permitir el casamiento. Un hombre uruguayo que se encontraba perdido en la cordillera de los Andes desde hacía 4 meses fue encontrado con vida y en buen estado de salud cerca de la localidad de Barreal, en la provincia argentina de San Juan. Raúl Fernando Gómez, de 58 años, fue reconocido por guardias en el Valle de los Patos Sur. Lo auxiliaron y coordinaron su rescate en helicóptero. Fue trasladado a la ciudad de San Juan, donde llegó al hospital con 20 kilos menos de peso y deshidratado. Mientras se recupera, circulan una serie de versiones en medios locales de Argentina que señalan que el hombre intentaba escapar de Chile, donde lo habrían denunciado por abuso sexual. Una investigación de la ONG Igualdad Animal documentó todo el proceso de maltrato en el comercio de carne de perro y gato en China, un comercio que además es ilegal y en él participan mafias que incluso capturan animales por las calles, algunos de los cuales pueden tener dueños. El video fue realizado dentro de la campaña internacional Sin Voz, cuyo objetivo es la prohibición del comercio de carne de perro y gato en China, donde cada año más de 10 millones de perros y 4 millones de gatos son sacrificados para su consumo. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Nuestro homenaje del día de hoy es para el cantante, músico, compositor, locutor Viruta. Nació un día como hoy, pero de 1919. Marco Antonio Campos Contreras también participó con Capulina en numerosas películas, 26 en total. Seguramente usted se acuerda de Viruta o de El Virus, como le decía Capulina. Gracias, buenas noches. Nos vemos a las 10:40 en Galería VIP. Pásala muy bien. Y a las 9 de la noche aquí en Territorio. Gracias. Yo tengo la carcachita más cuidadita y singular, y aunque anda puja que puja, nadie le empuja para arrancar. Le fallan los frenos, no gira el cigüeñal, le faltan bielas, anillos, 12 tornillos y un pedal. A veces no parece resistir, y más cuando hay pendientes que subir, más luego de bajadita que ligerita quiere ir.